Las tablas, como esta, son estructuras que permiten organizar la información en los documentos. Esta información puede ser texto, imágenes, gráficos o incluso otras tablas. Cualquier cosa que permita incluir Writer en un documento puede estar dentro de una tabla. Las tablas son tan importantes que Writer tiene dedicado un menú completo a todas las opciones. Es el menú tabla. Cada uno de los espacios donde podemos escribir en la tabla es una celda. Cada celda es en realidad un párrafo y lo podemos comprobar si hacemos clic en el icono de caracteres no imprimibles de la barra de herramientas estándar. ¿Veis? Y aquí en cada una de las celdas aparece una marca de párrafo. Cada grupo de celdas horizontal se le denomina fila y a cada grupo de celdas vertical se le denomina columna. Vamos a escribir algo dentro de una celda, por ejemplo, esto es una celda. Esto es una celda. Bien, como hemos dicho, cada celda es en realidad un párrafo, por lo que podríamos modificar las propiedades del párrafo o de los caracteres. Por ejemplo, podríamos alinear el párrafo a la derecha, o bien seleccionar el texto y ponerlo en negrita. ¿Veis? Y estas propiedades únicamente se cambiarían en esta celda. Si yo escribo en esta otra celda, esta es otra celda, se mantienen las propiedades que tuviera esta celda, que en este caso sería pues la alineación a la izquierda y no negrita. Una vez hemos terminado en una celda, podemos pasar el cursor a la siguiente mediante el ratón, simplemente haciendo clic en la siguiente celda o en cualquiera de las celdas, o bien mediante la tecla tabulador. Yo puedo pulsar la tecla tabulador y el sistema sitúa el cursor en la siguiente celda, como veis aquí. Voy a pulsar otra vez y ahora me sitúa el cursor para comenzar a escribir en esta otra celda. Para volver a la celda anterior usamos la combinación de teclas mayúscula tabulador. Pulso mayúscula, estoy situado aquí, pulso mayúscula tabulador y vuelvo a la anterior. Vuelvo a la anterior, ¿veis? Está aquí, y vuelvo a la anterior. Únicamente hay una excepción para el uso de la tecla tabulador, y es que si estoy situado en la última celda de la tabla y pulso la tecla tabulador, el sistema lo que va a hacer en realidad es añadir una nueva fila, como veis aquí. ¿De acuerdo? Si estoy situado al final en la última celda y pulso la tecla tabulador, el sistema me inserta una nueva fila. Bien, vamos ahora a explicar cómo crear tablas. Para crear tablas en nuestros documentos de Writer tenemos varias opciones. La primera opción sería en el menú tabla seleccionar la opción insertar y luego tabla. Esto nos abre el cuadro de diálogo insertar tabla. También vemos aquí que tenemos la opción de la combinación de teclas control F12. También en el menú insertar existe la opción tabla que también nos abre el cuadro de diálogo insertar tabla. Otra opción más directa sería desde la barra de herramientas estándar, pulsando en el icono tabla de esta barra de herramientas, que también nos abre el cuadro de diálogo. Bien, junto a este icono hay otro pequeñito, es una flecha hacia abajo, que si la pulsamos nos abre una pequeña matriz en la que podemos seleccionar el número de filas y columnas que deseamos para nuestra tabla, simplemente arrastrando el cursor por encima de ella y haciendo clic. Por ejemplo, podríamos crear una tabla de 4 columnas y 12 filas, como esta. ¿De acuerdo? Sería una opción directa. Bien, voy a deshacer este cambio y vamos a explicar todas las opciones del cuadro de diálogo de insertar tabla. Por ejemplo, vamos a pulsar directamente desde la barra de herramientas estándar y vamos a ver todas estas opciones. Bien, lo primero que vemos es que a las tablas se les puede poner un nombre. Esto es útil si utilizamos el navegador de Writer para saltar a una tabla concreta y también si vamos a utilizar los índices de tabla. No hay problema en dejar el nombre que le asigna Writer a la tabla por defecto. En este caso, pues tabla 1. A continuación vemos el tamaño de la tabla en columnas y filas. Aunque es posible añadir filas y columnas después de crear una tabla, es conveniente que tengamos hecho un esquema de lo que queremos hacer antes de crearla. Nosotros, pues, por ejemplo, vamos a crear una tabla de 7 columnas y 7 filas.
¿De acuerdo? Uy, 7. Bien, la casilla de encabezado indica que la primera fila de la tabla es un encabezado y se formateará con un estilo específico. ¿De acuerdo? La opción repetir encabezado indica que si la tabla se va a dividir en 2 o más páginas, el sistema automáticamente va a repetir el encabezado en cada página. Y la siguiente opción de este grupo indica que el encabezado de la tabla puede estar formada por una o más filas, de manera que este número de filas es el que se repetirá en cada página. La opción no dividir tabla sirve para evitar que una tabla se divida en 2 páginas. Esto es útil cuando tenemos una tabla que empieza casi al final de una página y marcando esta opción conseguimos que Writer pase la tabla completa a la siguiente página. Pero ¿qué ocurre si la tabla ocupa más de una página? Si ocupa 2 o más páginas. Pues que esto no sirve para nada y tendremos que quitar esta opción o bien dividir la tabla nosotros manualmente. La opción borde dibuja un borde negro alrededor de todas las celdas de la tabla y el botón autoformateado nos abre un cuadro de diálogo que nos permite seleccionar entre distintos aspectos o diseños para nuestra tabla. ¿De acuerdo? Aquí tenemos este predeterminado. Bueno, aquí tenemos varias plantillas de aspecto de las tablas. Vamos a elegir ninguno. Vamos aquí a cancelar. Y bueno, si pulsamos en aceptar, aquí tenemos nuestra tabla. Y como vemos, lo primero que ocurre es que nos inserta la tabla, pero también nos abre la barra de herramientas tabla, que es la que vamos a explicar a continuación. La barra de herramientas tabla dispone de algunas de las opciones más comunes de entre todas las que se encuentran en el menú tabla. Si el cursor está fuera de la tabla, voy a hacer clic fuera de la tabla, la barra de herramientas se ocultará y volverá a aparecer en el momento en el que hagamos clic dentro de una tabla o tengamos el cursor en alguna de las celdas de la tabla. Entre los iconos de la barra de herramientas tabla tenemos opciones para cambiar la estructura de la tabla, como insertar fila o insertar columna, o eliminar fila o columna, también unir celdas o dividir celdas, también para cambiar el aspecto de la tabla, como el formateado automático, que nos abre el cuadro de diálogo que vimos antes, o bien el estilo de borde, el color del borde, el borde en sí, o bien el color de fondo. También podemos cambiar la alineación vertical del texto dentro de las celdas para que se sitúe en la parte superior de la celda, centrarla verticalmente o bien situarla abajo en la parte inferior de la celda. O incluso acceder directamente a todas las propiedades de la tabla. Sería este cuadro de diálogo, ¿de acuerdo? Donde podemos ver pues casi todas las opciones de la tabla. Bien, de todas formas, todas las opciones para manejar las tablas se encuentran en el menú tabla y, como os comento, en la barra de herramientas tabla únicamente aparecen algunas. Otra forma de visualizar opciones disponibles en cada momento sería situado el cursor o bien seleccionando una o varias celdas, situado el cursor en una celda o seleccionando varias celdas, pues hacer clic con el botón derecho del ratón y obtendríamos un menú contextual que, bueno, pues nos da acceso a algunas de las opciones. Vamos a ver ahora cómo funciona la selección de celdas en las tablas. Para poder aplicar la misma acción sobre varias celdas de una tabla, podemos seleccionar celdas, filas, columnas o incluso la tabla completa. Para seleccionar celdas, arrastramos el ratón sobre las celdas que queremos seleccionar y luego soltamos. O bien, si estamos en una celda que tiene contenido, podemos pulsar la combinación de teclas Control E. Para seleccionar una fila, situamos el puntero del ratón justo a la izquierda de la fila que queremos seleccionar. El puntero, como veis, se convierte en una flecha hacia la derecha y hacemos clic. O bien, si queremos seleccionar varias filas, arrastramos el ratón hacia abajo o hacia arriba, de manera que se seleccionan varias. También es posible hacer clic con el botón derecho del ratón y en el menú contextual que aparece, seleccionar la opción fila, seleccionar. En este caso, únicamente permite seleccionar una fila.
Para seleccionar una columna, situamos el puntero del ratón justo por encima de la columna que queremos seleccionar. El puntero, como veis, se convierte en una flecha hacia abajo y hacemos clic. O bien, si queremos seleccionar varias columnas, arrastramos el ratón hacia la izquierda o hacia la derecha. También es posible, como antes, hacer clic con el botón derecho del ratón y se nos abre el menú contextual y en la opción de columna indicamos seleccionar. Al igual que antes, únicamente permite seleccionar una columna. Para seleccionar la tabla completa, situamos el puntero del ratón justo en la esquina superior izquierda de la tabla. El puntero se convierte en una flecha que apunta hacia abajo y a la derecha y simplemente hacemos clic. O bien, si estamos sobre una celda sin contenido, podemos pulsar, por ejemplo, aquí en esta celda sin contenido, podemos pulsar la combinación de teclas Control E. Pero si estamos en una celda con contenido, como esta, pues tendríamos que pulsar 2 veces la combinación de teclas Control E. Bien, una vez seleccionadas las celdas, las operaciones que realicemos se aplicarán a las celdas seleccionadas. Por ejemplo, vamos a cambiar el color de fondo de la columna de la derecha. Por ejemplo, aquí seleccionamos la columna y ahora nos vamos a color de fondo y seleccionamos, pues por ejemplo, pues no sé, este amarillo. ¿Veis? Y esta operación, esta acción de cambiar el fondo de la celda, pues se ha aplicado a todas las celdas seleccionadas, en este caso la columna de la derecha. Bien, a modo de ejemplo, vamos a crear una tabla correspondiente al mes de un calendario para ver todas las posibilidades de las tablas en un único vídeo.